Se acaban de publicar 3 análisis clínicos muy interesantes del increíble beneficio que tiene el brócoli contra el COVID. Acompáñenme, es un tema muy interesante. Saludos. Si se encuentran cansados y enfermos de sentirse cansados y enfermos, acompáñenos a un nuevo capítulo de nuestro proyecto 99%. 3, 2, 1, comenzamos. Hola, bienvenidos, muchas gracias por acompañarme una vez más. Yo creo que el tema que vamos a tratar hoy es actual, es muy importante. Y esto porque si hubo una enseñanza positiva durante todo el problema que sufrimos el año pasado con la pandemia, es redescubrir la grandísima importancia de nuestra selección en estilos de vida y nutrición para poder enfrentar cualquier eventualidad de una forma positiva y rápida. Y han habido ciertos análisis en alimentos que, aunque había teorías de que nos podían ayudar mucho, no había esa comprobación científica. Y hoy le toca el tema al brócoli y a una sustancia que se le llama glucorafanina. Hay una teoría de que ciertos alimentos pueden activar a una ruta que se le conoce como NRF2 y que esta puede ayudar a enfermedades como el COVID. Sin embargo, no se había podido dar ese seguimiento científico a comprobarlo. Y hoy, en este año, se presentaron tres análisis clínicos que lo comprueban bien. Son 3 casos diferentes, son personas mayores a 60 años. Y después hay un muestreo de un grupo más amplio de personas en donde se les estaba dando brócoli y a otras que no, se les estaba dando un placebo. Entonces, en el primer caso, les hablaba de la glucorafanina y esta sustancia se puso en cápsulas. Y desde los primeros síntomas de COVID se le empezaron a dar a las personas. Y la respuesta fue increíble en todos los casos. Fue la misma respuesta. Al tomarla, en un periodo muy, muy rápido de 10 minutos, empezó a haber mejorías muy palpables en los síntomas de tos y de congestión que tenían las personas. Esos fueron los más evidentes y los más rápidos. Después hubo otros en donde fueron más tardados, pero no mucho. En un periodo aproximadamente de 4 horas, había ya una mejor respuesta a la pérdida de olfato y de gusto. Y no era tan grave. Esto no se había dado con otras medicinas, o sea, nada más se estaba dando con estas cápsulas de una sustancia del brócoli. Y no solamente es eso, sino que los efectos duraban entre 6 y 12 horas, eran muy eficaces, como lo hubiera hecho una droga, un químico. El segundo caso fue todavía más espectacular. Se combinó esta cápsula de la glucorafanina con paracetamol y sus efectos, aparte de ser más rápidos, duraban muchísimo más y eran más estables, eran más evidentes. El tema de la pérdida de olfato y de gusto fue mucho mayor la recuperación. Dolores de cabeza inexistentes, muy poca fiebre. De hecho, una persona de las que se las dieron empezaba a tener estos síntomas graves, como una tormenta de citoquinas, que es grave, ya se considera importante, y se le minimizó mucho con estas cápsulas. Es algo que de veras es notable. Y después se hizo a una población más extensa y eran los mismos efectos, pero ahí se le dio brócoli entero, brócoli no en cápsulas, sino comiéndolo, y los efectos fueron exactamente iguales. Entonces, yo les invito a estudiar más de este tema, a platicar con su doctor,
Yo les dejo el vínculo de estos análisis clínicos y de estos resultados para que los platiquen. Pero más o menos en un resumen, 300 miligramos diarios de brócoli pueden ayudar muchísimo que en 2 días pueden minimizar los síntomas de la pérdida de olfato y de gusto, de la fiebre, del cansancio y de la congestión nasal y la tos. Ahí se comprobó perfectamente bien. Y aparte, estas personas salieron mucho más rápido de la enfermedad. Esto es una noticia sorprendente que una vez más demuestra el poder de ciertos alimentos totalmente naturales y su gran beneficio a nosotros. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Hasta luego. Agradecemos su atención. Recuerden que nuestros contenidos, aunque han sido verificados por expertos, solo tienen como objetivo educar, nunca tomar el lugar de su doctor. Hasta el próximo capítulo.